Ujú. Felipe, ¿me escuchas? Yo te escucho, sí. Ya, ¿Y perfecto. tú me Vamos a escuchas? compartir. Sí, te escucho súper bien. Ya, genial. Vamos a Vamos a compartir la compartir publicación entonces en... para que la gente empiece a conectarse junto a nosotros. Así es, así es. Así que por favor te pido que también lo puedas compartir, ¿cierto? Y podamos conectarnos, ¿cierto? A través de este encuentro en GeroZoom, ¿cierto? Para hablar acerca de los cuidados de la salud, ¿cierto? Durante esta pandemia y especialmente pensado en el grupo de personas con el cual nosotros trabajamos, que son las personas mayores. Así es. Mientras tú ya estás compartiendo el link para que la gente se pueda empezar a sumar a esta conversación tipo hora de almuerzo. Sí, tipo hora de almuerzo. Mira, te cuento, bueno, ya lo sabes, ya estuviste la semana pasada con nosotros y te agradezco también porque desde que iniciamos el tema de la pandemia, el COVID-19, has estado colaborando con nuestro programa. Partimos en la radio Viña FM, ¿cierto? Con un contacto telefónico, que fue nuestra última emisión del programa a través del dial del 107.7 y hoy día estamos transmitiendo a través de nuestro fanpage y estamos yendo ya 3 veces a la semana tratando de llevar información con respecto a la pandemia, esta crisis sanitaria y, por supuesto, acercando la información a las personas mayores. Así me parece súper relevante que podamos entregar información, como yo te estaba comentando, desde que partimos o de que tú me invitaste por primera vez a la radio Viña FM. La idea es hacer este concepto de comunicación social científica, porque es súper importante que, así como hay personas que, por ejemplo, son traductores de un idioma, hablan inglés o hablan otra, no sé, hablan otro lenguaje, a veces las investigaciones o el lenguaje académico es a veces difícil de entender, entonces yo creo que es súper relevante que podamos tener un espacio de conversación donde toda esta información que a veces parece muy engorrosa de entender, poder compartirla con toda la gente porque todos tenemos el derecho a tener acceso a esta información. Hoy día las organizaciones han liberado todos los artículos científicos disponibles o muchos de los que usualmente uno debía pagar. Eso yo sé que mis colegas, tú o gente que nos puede estar viendo sabe que a veces nos encontrábamos con artículos que uno tiene que pagar por poder leerlos. Hoy día, debido a la pandemia, muchas de las prestigiosas y más prestigiosas revistas científicas liberan esta información, pero también hay que ser cuidadoso en cómo se lee. Uno tiene que tener ciertas habilitaciones para poder entenderlo, entonces creo que es súper interesante este espacio que tú has podido generar en tu programa y también a través de la radio, poder tener este espacio para poder conversar con las personas acerca de estos estudios, los nuevos avances, por qué los gobiernos toman diferentes medidas, por qué nos están pidiendo estar en cuarentena y que nosotros podamos también tener mayor conciencia, integrando saberes científicos, pero llevándolos a un lenguaje mucho más amigable a todas las personas para que podamos entender y empoderarnos de nuestra propia salud, en este caso que hay que quedarse en nuestra casa y tomar ciertas resguardos, ciertas medidas en tiempos de pandemia. Sí, Felipe, es cierto lo que mencionas, sobre todo en relación a esta comunicación, ¿cierto? A esta comunicación sociosanitaria también, de traer la información que hay hoy día desde la evidencia científica, ¿cierto? Lo poco que hay y lo que se sabe y lo que se está produciendo a nivel mundial, también eso procesarlo, digerirlo, decirlo y tratar de comunicarlo a las personas. Yo soy un convencido y también ha sido una de las líneas de nuestro programa
que el tomar control sobre la salud tiene que ver con la información, ¿cierto? Y con esta información que sea una información digerible, ¿cierto? Que sea entendible por todos, por supuesto, en un lenguaje más cotidiano, pero también hoy día en esta era de la información donde hay un exceso muchas veces de información, donde hay información falsa, ¿cierto? Información que no tiene el análisis que corresponde y que además eso nos pudiese llevar a tomar malas decisiones que tienen que ver con nuestra salud. Y de eso es lo que vamos a estar conversando ahora, ¿cierto? En nuestro programa. Me gustaría que agradecer a quienes están ya visualizando esta conversación, donde vamos a conversar acerca de los cuidados, ¿cierto? De la salud durante esta pandemia. Por ahí nos preguntan, ¿dónde nos recomiendas poder acceder a la información? El viernes pasado, ¿cierto? Fue el día que conversamos acerca de esto mismo y podríamos repetir esto para comenzar, Felipe. Sí, tomar solamente un pequeñito detalle. Tú dijiste que hay información científica y nosotros debemos, a mí me gustaría tener o poder catalizar o, digamos, o suavizar esta información para que pueda llegar a las personas. Lo más grave que hemos visto que pasó en la historia reciente fue, por ejemplo, una publicación en una revista muy prestigiosa sobre el autismo y las vacunas, y eso llevó a mucha gente a pensar que las Así es. vacunas eran dañinas para la salud, y se generó un movimiento a nivel mundial llamado movimiento antivacunas, que ha permitido, por ejemplo, que enfermedades como el sarampión o la rubiola vuelvan a aparecer en países que ya estaban, digamos, estaban controladas. Entonces es muy importante que esta información científica leerla con precaución y digerirla bastante bien. A veces suele resultar un poco difícil. Respecto a la pregunta de la persona que nos estaba haciendo respecto de los sitios que uno puede buscar, como tú dijiste, hoy día hay una gran cantidad de información disponible. Los buscadores más famosos que utiliza la comunidad científica tienen sitios especializados respecto de COVID-19 y la enfermedad, bueno, de la enfermedad COVID-19 y del virus SARS-2, digamos. Pero eso probablemente pueda ser muy abrumador para cualquier persona leer y leer tanto. Diariamente están apareciendo muchos informes, pero principalmente, y lo que más se recomienda es ir a la página www.minsal.cl, que es la página del Ministerio de Salud de nuestro país. Ahí están todas las recomendaciones, están todos los protocolos según las fases de la pandemia que estamos viviendo. Estamos en fase 4, ya hemos dicho y comentado anteriormente que corresponde que estemos en una fase determinada, fase 4, y ahí, aquí en el sitio del Ministerio de Salud de nuestro país aparecen todos y cada una de las medidas, tanto a nivel poblacional como a nivel individual, para tomar resguardo de la pandemia. Está esa página que sirve mucho, y también está la página de la Organización Panamericana de la Salud, que está en español, y también emite recomendaciones respecto del uso de la mascarilla, que son cosas que vamos a hablar hoy día, por ejemplo. Emite recomendaciones respecto de mitos y realidades. Eso lo vimos en la oportunidad anterior. Estuvimos hablando de ciertos mitos, pero principalmente yo les invito a ver páginas que sean confiables, a evitar las fake news o estas noticias falsas que rápidamente se pueden viralizar, tal cual este virus, de pronto más rápido. Más rápido, yo creo. De sí. Pronto más rápido que el propio coronavirus, pero siempre, por favor, ir a fuentes confiables. A los que usan Twitter, tienen, por ejemplo, las personas que son públicas o los organismos públicos tienen unos signos identificatorios de que son ellos mismos los que pueden, que son los que están entregando información verídica. Minsal.cl, eso es lo que yo recomiendo. Perfecto, muchas gracias por la recomendación. Felipe, mira, ya llevamos más de un mes, ¿cierto?, del primer caso de COVID-19 en nuestro país, y hemos tenido un avance en las medidas, a mi juicio, bastante lentas, ¿ya? Y poco restrictivas. Y eso lo vimos ayer, hoy día también, de muchos autos saliendo desde Santiago hacia mi región donde vivo, la región de Valparaíso, ¿cierto? A través de las rutas 68 y 78 salieron más de 10.000 autos. Y eso es
lógico, porque no hay medidas restrictivas reales, ¿cierto? Yo creo que es un tema que podría dar para largo para discutir, pero me gustaría que nos pudieses dar un análisis en relación a la situación actual, ¿cierto?, en nuestro país con respecto al coronavirus y un poquito también cuáles son las proyecciones que se han estimado. Sí, mira, para ser más preciso, 23.000 vehículos intentaron salir de Santiago en esta Semana Santa. Así que el llamado es al cuidado comunitario. Aquí está lo que a veces conversamos y conocemos como el autocuidado, que de pronto hay algunos que somos críticos con esa definición, porque en términos de cuando hablamos de salud pública y salud colectiva, son cuidados colectivos, es decir, no solamente me cuido yo, sino que también cuido al resto y también cuáles son las capacidades que tengo yo de autocuidarme, dependiendo, por ejemplo, el programa que tú emites lo haces para adultos mayores, entonces, ¿cuáles son los niveles de autocuidado que puedo tener? Ahí también podríamos conversar en otro espacio. Pero entrando un poco en qué estamos nosotros hoy en día en términos de esta pandemia y cómo hemos vivido, cómo nos ha afectado nosotros en nuestro país. Bueno, recientemente, hace un par de horas nada más, la autoridad sanitaria dio el último reporte. Siempre es interesante hacer una línea de tiempo. En diciembre del año 2019 aparecen los primeros casos de esta rara enfermedad que aparecía como una neumonía grave de personas en Wuhan, en China, en una pequeña localidad con muchos habitantes y empezaron a tener síndromes respiratorios agudos muy, muy graves. Y se empezó digamos, a recabar antecedentes epidemiológicos y se empezó a entender que estas personas estaban todas ligadas a un comercio en Wuhan. Entonces se empezó a ver desde dónde venía esta transmisión. Se aisló un virus en estas personas que tenían esta neumonía atípica, era una neumonía muy grave, y se llegó a la conclusión de que tenían una especie de coronavirus. Antiguamente el mundo ya había vivido pandemias no pandemias, había tenido brotes de coronavirus, pero habían sido controlados, ¿sí? Sin embargo, esta tuvo una muy rápida evolución y como fue en diciembre del año 2019, entonces se le pone, y como es un coronavirus, a la enfermedad que produce este virus que se llama SARS-CoV-2, a la enfermedad se le pone COVID-19, porque es la enfermedad causada por el coronavirus que se encontró en el año 2019. Esto fue los últimos días de diciembre y en marzo, entonces, ya nosotros veíamos, en el intertanto, nosotros estábamos mirando la televisión, veíamos que habían casos en China, en Japón, en Corea del Sur, luego de allá se fue a España, Italia, incluso estuvo en UK, está viviendo problemas bastante graves respecto de esta pandemia, y en Chile llega el 3 de marzo y ahí nosotros ya tenemos nuestro primer caso importado, que tiene que ver con casos que habían tenido nexo o contacto con personas provenientes principalmente de Europa, que es hoy día el gran foco de casos hacia el mundo. ¿En qué nos encontramos hoy día? Bueno, hoy día en el mundo hay más de 1.600.000 personas infectadas, imagínate. Es como cuando dijimos que en la Plaza Dignidad había más de 1,5 millones de personas. Eso, más o menos, Todos infectados. mucho más que eso, hay personas infectadas a través del mundo y ya han fallecido 98.000 personas en todo el globo. Eso es una de las pandemias más grandes que hemos vivido en la historia reciente. Hay 212 países afectados, los más afectados, los más graves, los que tienen tasas de infectados mayores y tasas de mortalidad más altas. Primero es Estados Unidos, el gran país que está sufriendo por la pandemia. España, Italia y Alemania, que son grandes potencias, son los países que concentran la mayor cantidad de casos en relación a su población. Eso también es muy interesante mirarlo, porque una cosa es contar solamente el número de casos, que son un número, digamos, absoluto, 1, 2, 3, 4, 5,
Y otra cosa es cuando nosotros escuchamos a la autoridad sanitaria en la televisión hablar de tasas. Y esas cosas lo que hacen es relativizar un número con otro para poder comparar entre países y poder comparar países, regiones, comunas. Entonces ahí nosotros ocupamos ese concepto que se denomina tasa. No es, hay algunas personas que dicen, bueno, pero es que en mi comuna tengo más casos o menos casos. Para poder comparar, entonces lo que uno hace es poner el número de casos dividido el total de la población y eso se llama tasa. Y los países que tienen mayores tasas son Estados Unidos, España, Italia. Y en la región, en nuestra región de Latinoamérica, Brasil es uno de los países más populosos, tiene las mayores tasas y lamentablemente en segundo lugar estamos nosotros con 6.501 casos al día de hoy. Se han testeado más cantidad de personas y como acabo de decir, hay más de 6.500 casos confirmados por SARS-CoV-2 o la enfermedad por COVID-19 en nuestro país hasta el día de hoy. Felipe, y si pensamos en ciertas estimaciones, el pic más o menos, porque se ha dicho que es tal semana, se va cambiando, ¿qué es lo más actual que nos podría referir con respecto a cuándo fuese el pic de estos contagios? Sí, mira, es bien complejo hablar de estimaciones porque, a ver, las estimaciones son modelos para más o menos también para entenderlo y bajar esta información. Vienen desde el mundo de la ingeniería, desde el mundo desde las matemáticas, desde la estadística. Se ocupa mucho modelamiento matemático, análisis de regresión, que son modelos bastante complejos y en esos modelos ellos van modelando, van haciendo una estructura matemática donde agregan muchas variables y se ha proyectado, hay diferentes proyecciones, pero se ha proyectado que el pic de la pandemia en nuestro país sea a fines de este mes o hasta la segunda semana del mes próximo. Es decir, estamos en abril, mayo, segunda semana de mayo, primera o segunda semana de mayo. Son las proyecciones que ha hecho el, la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile y por otra parte también la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas. Es también muy relevante para la gente que trabaja con datos tener estos datos y se los ha pedido también a la autoridad sanitaria que puedan liberarlos porque de esa manera la gente que se dedica a esto puede prever ciertas cosas y tomar decisiones adelantadas. Me gustaría también contarte que de los casos que hoy día están confirmados por coronavirus, hay 318 personas que están hoy día en ventilación mecánica. Eso es un gran número y 70 de ellos están en estado crítico, ¿ok? Entonces es súper importante mantener las medidas de aislamiento, las medidas de confinamiento, las medidas de cuidado, porque estamos viendo que tenemos bastantes fallecidos y bastantes personas en estado crítico. Acá, aunque sean una o dos personas las que puedan fallecer, el impacto que eso tiene en sus familias, en el lugar donde viven y trabajan, es bastante potente. Las regiones que más tienen también esta tasa, que como hablábamos, las regiones que más infectados tienen, son las regiones de Magallanes, Ñuble, la región de la Araucanía, la región de los lagos también es una de las regiones que tiene mayor cantidad de casos y en quinto lugar está la región metropolitana. O sea, esta cosa hoy día ya se está, digamos, esparciendo a lo largo de nuestro país y en nuestro país cada persona infectada, esto también es súper interesante para que en nuestras casas podamos tomar los resguardos necesarios. En nuestro país, cada persona que tiene el virus en su organismo podría contagiar a 2 a 3 personas. Entonces, hay que tomarle la relevancia necesaria porque por cada persona infectada podrían existir 2 a 3 más mediante el mecanismo de transmisión de este virus. Felipe, La edad de las personas ha afectado principalmente a las personas más jóvenes, pero la mortalidad se da en las personas mayores.
Sí, eso es muy lamentable, ¿cierto? Porque es el grupo de riesgo y lamentablemente es uno de los grupos que más hoy día está sufriendo la mortalidad, ¿cierto? Y ahí hay que hacer un hincapié en lo importante del cuidado, ¿cierto? A nuestros adultos mayores y no necesariamente a que sean tus familiares, sino que sean tus vecinos, que sean las personas con las cuales son los entornos en los cuales tú convives, porque vemos que muchas veces las personas se han visto en la obligación de tener que salir a comprar, que son personas mayores también, ¿cierto? Entonces también se pueden ver expuestas en este tipo de situación a contagio. Es lamentable lo que sucede porque en la quinta región hoy día vemos una gran población flotante, ¿cierto? Que quizás muchos son de segunda vivienda o vienen a pasar el fin de semana, ¿cierto? Y eso yo creo que va a aumentar considerablemente los contagios en nuestra región, que hoy día no es una de las más afectadas, ¿cierto? Pero que lamentablemente sí es una de las regiones más envejecidas. Entonces, creo que por ahí personalmente creo que las medidas tienen que aumentar, ¿cierto? Hoy día todavía sigue siendo muy blandas. No sé qué opinas tú. Sí, mira, lo complejo de esta enfermedad es que podemos nosotros estar hasta 14 días en un periodo de incubación donde vamos a infectar personas. Eso es por una parte. Entonces, antes de yo enfermarme, o de tú enfermarte, o cualquier persona en su casa de enfermarse, puede tener el virus y estar contagiando a las diferentes personas cuando voy a comprar al supermercado, cuando bajo por el ascensor, cuando tomo la micro, cuando tengo que hacerlo, por ejemplo, ¿sí? Sí, Y eso van a ser desde 0 a 14 días hasta que yo comience los síntomas. Pero se está viendo, hay nuevos estudios que hay personas uh, que pueden hacer que pueden desarrollar la enfermedad, pero con una sintomatología, es decir, con síntomas muy, muy leves, parecidos incluso parecidos a un resfriado común. Entonces las personas tampoco van a pensar que tienen COVID. Eh, ujú. Incluso personas asintomáticas, que son la menor cantidad de, de la población. Por lo Pero que tanto, son más riesgosos. por eso es súper riesgoso. También se ha descrito que hay otros que se llaman súper contagiadores, que son personas que tienen la capacidad de infectar o de producir mayormente más contagio. Respecto de lo que tú preguntas, respecto de las medidas, um, aquí ha habido bastante crítica desde diferentes posturas, desde la academia, desde la sociedad civil, incluso cómo se ha conformado la mesa social para enfrentar el COVID en el gobierno de Sebastián Piñera, puesto que acá existen múltiples aristas que revisar y que tomar en cuenta para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, bajo mi opinión personal, acá lo que debe primar es la vida de las personas, la vida de una comunidad completa, la salud mental, en lugar de la economía, porque las cosas materiales y la economía probablemente pueda recuperarse. Um, es fundamental escuchar a la sociedad científica, a escuchar a la sociedad civil, a la gente organizada, no solamente a la gente que tiene también las capacidades de poder estudiar o poder tomar decisiones basadas digamos, en hechos científicos, sino también a las organizaciones que pueden hacer las juntas de vecinos, que pueden hacer las personas en sus casas. Yo creo que es un momento de tener de reunirnos todos, ¿no? Y dejar de lado las diferencias políticas, económicas y por supuesto estoy de acuerdo en que las medidas debieran ser más restrictivas, debieron haberse tomado antes, uh, pero de alguna forma, incluso viendo los gráficos y cuando uno hace política comparada con otros países, se está, digamos, teniendo un poquito de tiempo para gestionar todos los recursos necesarios que se requieran para la atención de los pacientes más graves. Se dice que aproximadamente el 20% de las personas que van a contraer el COVID van a requerir hospitalización y de ellas el 5% va a requerir hospitalización en UCI y ventilación mecánica. Entonces, eso es lo que el gobierno ha estado haciendo una gestión centralizada de las camas, es decir, no va a haber, es bien complejo porque eh, hay lugares donde hay menos disponibilidad de camas o hospitales o camas Sí, críticas, y no solo es la cama, sino que tiene que ver con
el ventilador mecánico, el monitor, los insumos, el equipo multidisciplinario, no solo médicos, no solo enfermeras y enfermeros, sino también como todo el equipo que tiene que trabajar para el cuidado de un paciente en estas condiciones. Y no solamente una vez que tratan el cuadro agudo, sino también cuando tratan la cuarentena posterior o el aislamiento y los daños que puedan quedar respecto del uso de un tubo endotraqueal, que es un tubo que le ponen a las personas para que el ventilador mecánico pueda hacer su trabajo. Por lo tanto, creo que las medidas se han ido de manera escalada, muy, muy gradual. Han sido muy, muy graduales las medidas del gobierno. Creo que podrían ser más drásticas y evitar aglomeraciones como las que hemos visto. Sí, Han circulado imágenes. lo que vimos ayer con la salida de autos, que lo comentamos recién, ¿cierto? Eso se hubiese evitado claramente con una medida más restrictiva por anticipación y no con un aviso que se va a hacer el día Jueves Santo. Obviamente la gente salió antes y eso lo vimos, ¿cierto? Sobre todo acá en el litoral y también en otros lugares que están en la zona costera. Son muchos temas, ¿cierto?, que pudiésemos profundizar, pero queremos irnos directos, por supuesto, a la información que tiene que ver principalmente con lo que podemos realizar en nuestras casas, ¿cierto? Con lo que tienen que ver con el autocuidado, con lo que tienen que ver cuando tengamos que salir, ¿cierto? Y por ahí hemos repasado, ¿cierto?, la importancia del distanciamiento social, la importancia, ¿cierto?, del Acuérdate el que aislamiento físico. vamos a hablar de distanciamiento físico, acuérdate porque distanciamiento social, hoy podemos comunicarnos y la idea es Sí, que estemos siempre conectados, entonces vamos a decir distanciamiento físico. así es, eso es importante, porque a través de la tecnología también nosotros tenemos la oportunidad hoy día de estar transmitiendo, ¿cierto?, nuestro programa, llegando con información también principalmente a las personas mayores. Felipe, entonces hablábamos acerca de lo importante del autocuidado, ¿cierto?, de la protección, pero hoy día hay un tema que ha sido bastante controversial. En algún momento ya lo habíamos hablado anteriormente, que nos explicaras en relación al uso de las mascarillas, ¿cierto? Porque al principio se indicaba que solamente era para los profesionales de salud, ¿cierto? Y para las personas que tuvieran síntomas, pero hoy día vemos que hay una indicación de que lo ocupe todo el mundo, de que casi que ocupe cualquier cosa. Y yo te lo comenté, no al aire, ¿cierto? Que me tocó salir en Valparaíso y vi muchas personas con muy mala conducta en relación al uso de las mascarillas o usando elementos que realmente no corresponden. Cuéntanos un poquito acerca de esto, que hay, que dice la evidencia y que quizás con qué materiales pudiésemos en nuestras casas, si es que hay que hacerlo, si tú lo recomiendas, no lo sé, para que podamos fabricar las mascarillas. Sí, Patricio, mira, este ha sido un tema bastante controversial en el mundo científico porque hay dos grandes posturas. Siempre vamos a estar alineados, independientes, tenemos que estar alineados solo una voz a través, hoy día quien mandata todas las cosas es el Ministerio de Salud Ajá. de nuestro país y nuestro Ministerio de Salud ha sugerido utilizar, ha sugerido utilizar mascarillas de todo tipo, incluso mascarillas hechas en la casa, y al mismo tiempo el Ministerio de Salud estableció como obligatorio el uso de mascarillas en transporte público, por ejemplo, en el metro, si hay que tomar un tren, en colectivos, en medio de transporte público y privado, hay que usar mascarillas y eso lo recomienda nuestro Ministerio de Salud. Ahora, ¿qué es lo que dice la comunidad científica? Hay poca evidencia que avale que todas las personas Mascarilla. ocupemos mascarillas en cualquier lugar cuando vayamos por la calle. Eso no hay evidencia concluyente, hay muy, muy poca evidencia que sustente que si yo ocupo una mascarilla como esta, ¿sí? O una de Ujú. género, vaya a prevenir la infección por coronavirus. Lo Felipe, que disculpa, ¿y qué hay de aquellos países que ya han difundido, cierto, que el uso de las mascarillas ha sido una de las buenas medidas para prevenir los contagios? Incluso vimos que en Wuhan estaban con mascarillas, salieron, o en China se abrazaron y todo el asunto. Entonces, ¿qué hay de eso? ¿Qué tan real es que esa es una buena medida? ¿Qué dicen esos países? Sí, está súper interesante porque todos conocemos la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que es el gran líder que deriva de la Organización de las Naciones Unidas. Y la OMS, la Organización Mundial de la Salud,
lo que ha dicho es que recomienda el uso de mascarillas, por ejemplo, estas, ¿sí? Y no recomienda ningún otro tipo de mascarillas hechas de ropa o de género, y la recomienda solo para personas sintomáticas, y entonces esto serviría para que si yo soy positivo a coronavirus, ocupo la mascarilla, ¿sí? Y como el mecanismo de transmisión del virus es a través de estas pequeñas gotitas que emanan cuando yo hablo, cuando estornudo, ¿cierto? O cuando hablo y dejo que una pequeña gota caiga sobre mi teclado del computador y luego viene otra persona, la toca y se lleva la mano al ojo o a la boca, como ese es el mecanismo, entonces la Organización Mundial de la Salud lo que hace es promover el uso de mascarillas en personas sintomáticas, en personas que tengan tos, cefalea, que tengan dolor del cuerpo, mialgia, ¿sí? Que tengan fiebre. Fiebre. Cuando hablamos de fiebre hablamos de mayor a 37,5, 37,5 grados, ¿cierto? Entonces nos ponemos la mascarilla y esto evitaría que yo contagiara a otros. Eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Por otra Ajá. parte, el CDC o el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que también es un gran centro de investigación, ellos en Estados Unidos, ellos han recomendado el uso de mascarillas hechas en casas con diferente tipo de género o tela. Hemos visto algunas que son hechas de este material que uno ve en las bolsas reutilizables. Sea, Ajá. el Ministerio de Salud de nuestro país por ejemplo, ha emitido videos de enfermeras realizando mascarillas con poleras, con diferentes tipos de tela. ¿Qué ocurre con eso? Se ha demostrado que pueden ser efectivas cuando yo los comparo con personas que no utilizan nada. Ya, ¿Sí? perfecto. Eso es lo primero. O sea, cualquier barrera va a ser mejor que no ocupar nada. ¿Por qué? Claro. Porque ya me dijimos que el mecanismo de transmisión del virus es a través de estas pequeñas gotitas de saliva que uno va emanando. Por lo tanto, aquí se está actuando como con un principio precautorio en salud pública. No está probado, no hay evidencia. Sin embargo, uno dice, bueno, si yo comparo el no tener nada en mi cara a ponerme una polera o ponerme la tela de mi camisa, algunas pequeñas gotitas de la saliva que está emitiendo una persona que tiene el virus, algunas van a quedar en ese espacio. Ahora, es importante que esto no genere una falsa sensación de seguridad, porque eso es lo que se ha descrito en otros países. Que al Y eso es llevar, lo por que, ejemplo, eso es lo que yo te comentaba, que de cierta forma vi en el comportamiento muchas veces de las personas en la calle, ¿cierto? Por ahí gente que se bajaba la mascarilla, fumaba, ¿cierto? Se pasaba la mano, yo te lo he comentado también, o usar cosas que no correspondían, ¿cierto? A telas como mascarilla. Por ahí, si tuviésemos que hablar acerca de que quizás en la casa tuviésemos algo, alguna tela, ¿cuál es quizás es más recomendable una que otra? se recomiendan las telas que sean menos porosas porque, por supuesto, recordemos que este es un virus que se transmite a través de las gotitas, ya lo dijimos, y que evite el traspaso de estas gotas a mi mucosa. Mi mucosa va a ser la nariz y la boca principalmente, y también los ojos, ¿sí? También podría, Ajá. por ejemplo, saltarme una gota de secreción en un ojo. Por eso los profesionales de la salud, y yo sé que tú tienes ahí algo para mostrar, ocupan una máscara, ¿sí? Eh, para que los fluidos de las personas tampoco les lleguen, digamos. Sí, ojo Um, que como dijiste tú, para uso de profesionales de la salud, también personas o funcionarios, trabajadores de la salud, me gusta decir, ¿cierto? Que incluye a todas las personas. eh, Personas que están atendiendo público, personas que cuidan a personas mayores quizás también, ¿cierto? Que son trabajadores y que no están siempre en el mismo ambiente, pero ojo que no hay que evitarlo en la calle. Yo vi algunas personas mayores usando esto en Valparaíso y esto genera un vapor que se empaña y eso puede llevarlos a una caída, ¿cierto? Y una caída en una persona mayor. Así que también tratemos de que no usa, hay gente que creyendo usar cualquier cosa, ¿cierto? En pos de protegernos, también podemos entrar en cierta psicosis, ¿o no? sí, mira, respondiendo a lo que me habías preguntado,
Recientemente aparece una revisión de unos profesores en la Universidad de Concepción, de la Facultad de Medicina de la UDEC. Entonces dicen que las diferentes telas pueden tener diferente efectividad para el filtro de las gotitas. Lo que más se recomienda son toallas de baño o toallas de secado rápido, porque pueden proteger hasta un 40%. Una polera de tela gruesa también podría ayudar. La idea es que sea lo más grueso posible, evitar que se mojen, porque una vez que estas se mojan con nuestra propia saliva, dejan de ser efectivas. Y como son reutilizables, porque son de género que hemos hecho en nuestra casa, luego se puede lavar. Primero, siempre hay que lavarla con detergente común y corriente, porque el virus tiene una membrana lipídica, tiene grasa, lo envuelve una membrana de grasa. Entonces, lo primero que hay que hacer es lavar esa mascarilla, si tienen una mascarilla reutilizable, lavarla a alta temperatura con detergente y luego se puede agregar cloro. Esas son las Ya, bien. recomendaciones. Ahora, Y también es muy importante dejar estas mascarillas, ¿sí? Para el personal de salud hay otras mascarillas que son más efectivas y lo importante es que no quebremos el stock, porque las personas que están trabajando para cuidarnos a todos nosotros en los hospitales las necesita para mantenerse sanos y las necesita para seguir cuidando de nosotros cuando alguno de nosotros tenga que ir al hospital. Entonces, es importante usar la mascarilla, hacer un buen uso de la mascarilla, pero no es lo único que funciona para detener esta curva que todo el mundo habla. Lo que necesitamos, aparte del uso de mascarillas, es el distanciamiento físico de a más de 1 metro de otra persona, si vamos al supermercado, si vamos a la farmacia, lavado de manos frecuente de al menos 20 segundos que dure cada lavado de manos. Y ya hemos conversado acerca de toser y taparse con el antebrazo, no intentar llevarse tanto las manos a los ojos, nariz y boca. Así que no es solamente el uso de la mascarilla, sino que son medidas, es un conjunto de medidas de salud pública y epidemiología que se toman para prevenir nuevos contagios en nuestro país. Y por supuesto, insistir en quedarse en casa, no salir, que si tiene que salir a buscar alimento de forma obligada porque tiene que trabajar, tome estas medidas, ¿cierto? Lo que comentaste con respecto a los insumos, bueno, yo te he dicho que ya hay escasez de insumos en todos los lugares, ya, sobre todo el tema de las mascarillas, así que por eso hay que cuidarlo para los profesionales de la salud. Pero en el caso en que tengamos que salir, tenemos que ir de compras. Ya muchas personas mayores van a comprar a la feria o tienen que ir al supermercado, a un lugar, ¿cierto? Y se ha difundido que se tienen que tomar distintas medidas de higiene cuando llegamos a la casa, ¿cierto? Como limpiar los productos, como lavar la ropa, como lo mencionaste tú. Me gustaría que nos pudieses aclarar si realmente tenemos que seguir estas medidas, ¿cierto? Que también nos van a ayudar a este conjunto de medidas que tienen que ver con el cuidado durante la pandemia. Sí, mira, es súper interesante todo lo que hemos estado conversando porque esto es algo que está en evolución. Los científicos están constantemente investigando y publicando y aparecen cada día nuevas recomendaciones y también cada día nuevas preguntas. Yo he visto videos circular en redes sociales de gente que deja los zapatos en un lugar, que sanitiza su ropa. Entonces ahí y he conversado con bastantes colegas, compañeros, amigos también, en cuál es el perfecto equilibrio entre lo que nos puede decir la evidencia científica y la paranoia también, es decir, todo lo que yo voy a limpiar, qué es lo que debo hacer, hasta cuándo debo limpiar, cuántas veces, con cuánto cloro, la ropa la lavo o no la lavo. Yo lo que pude recoger es información general que me gustaría que se pueda adaptar a todo tipo de personas, porque, por ejemplo, hay recomendaciones de lavar la ropa, de que esto puede quedar en la ropa eh, desde algunas horas hasta un par de días. Y hay recomendaciones, por ejemplo, de lavar la ropa en una lavadora con agua caliente. Cuando yo veo esa recomendación y me recuerdo de, por ejemplo, desde donde yo crecí, no me imagino que todas las personas puedan lavar la ropa con agua caliente. Entonces, yo Exacto, sí, creo que en conexión.
Entonces yo me imagino que hay que adecuar ciertas recomendaciones al grueso de la población, al grueso de nuestros compatriotas, y hay algunas cosas que el CDC en Estados Unidos sí ha dicho. Entonces, por ejemplo, lo que primero que tenemos que hacer es conocer una palabra que se llama FOMITE, que las personas que trabajamos en salud sí los conocemos, que son todos los objetos inanimados como este control remoto, que si yo tengo COVID, me toqué la boca y lo toqué, entonces puede tener el virus. Y lo primero que hay que hacer, el CDC recomienda dos grandes acciones, dos grandes acciones. La primera es limpiar las superficies y luego desinfectar. Cuando decimos limpiar, quiere decir que saquemos, perdón, con un detergente común, con lo que ocupamos siempre, con un paño limpio, sacar restos de polvo, materia orgánica, es, digamos, trapear o sacudir. Y luego viene la desinfección de superficies, que puede ser con cloro y agua, y se ha evidenciado que esto resulta mucho mejor cuando yo paso un paño con cloro y agua, con una solución con cloro y agua, yo paso un paño, veo que eso está mojado y dejar secar por un minuto. Eso ha mostrado mayor efectividad. Otra cosa que ¿Eso tenemos que realizarlo entonces, por ejemplo, con los productos que traemos a la casa? va a depender, porque por ejemplo, nosotros podemos traer miles de productos a la casa y podríamos estar limpiando entonces todos los productos que traigamos desde la casa. Lo más elemental es el lavado de manos, porque si yo voy a la feria, tú me haces esa pregunta y acá también entra un poco la discusión desde lo técnico, desde la ciencia pura y cómo tú llevas eso a la realidad diaria de todos nosotros. Entonces, si yo tuviera que ir a la feria, y veo que en la feria están muchas personas vendiendo y traje plátanos, tomates, papas, diferentes cosas. Pienso, a ver, debiera, mi jeans lo debiera sanitizar, llevar a un lugar, lavar cada tomate, las bolsas. Lo que hay que hacer es una correcta manipulación de las cosas que yo traigo desde fuera de casa, ¿sí? Y también identificar cuáles son aquellos objetos que mayor riesgo pueden tener de tener este virus o que están en mayor contacto con las personas. Yo no recomendaría caer en desinfectar cada una de las cosas que traigo desde fuera. Lo que yo sí haría énfasis en hacer lavado de manos frecuentemente, porque si el virus está, si yo me compré, por ejemplo, esto, lo traigo desde fuera y esto a lo mejor tuviera el virus en la superficie, que eso yo no lo voy a saber, yo podría caer en limpiar cada una de estas cosas si compré lápices, compré tomates, la ropa, la feria, el pan. Yo creo que eso que es casi inviable. Lo que podemos hacer... Yo te comentaba el otro día que no sabía cómo limpiar el zapallo, porque compro el zapallo por trozos, ¿cierto? Y lo ponen en una bolsa, entonces ya, ahí también viene esta paranoia un poquito de repente, y también eso puede generar un miedo, ¿cierto? Incluso Exacto. cuando una persona sale, ¿cierto? En la calle se enfrenta a otras personas, puede andar con miedo. Acá tenemos que equilibrar, eso es súper importante, equilibrar la evidencia científica y las recomendaciones que nos dan con lo que nosotros realmente podemos hacer en la casa. Y lo más efectivo y lo más simple es lavarse las manos en todo momento. Un lavado de manos que dure al menos 20 segundos con jabón de tocador, con el jabón que usted ocupa todos los días. Ni siquiera es necesario el alcohol gel. El alcohol gel es necesario en un segundo momento, cuando yo no me puedo lavar las manos, ¿sí? Exacto. Entonces, por ejemplo, hay que lavarse las manos siempre después de estornudar, antes y después de ir al baño, antes y después de preparar los alimentos, o antes y después de prestar atención a una persona que está enferma o en sospecha de coronavirus, antes y después de ir a comprar, cuando toqué los botones del ascensor. Ese es el elemento fundamental, más yo, bajo mi percepción personal, más que caer un poco en esta paranoia de desinfectar todas las cosas que nosotros traigamos desde fuera de casa. Sí es importante desinfectar las superficies de mayor tráfico, como ya lo dijimos, primero limpiar y luego desinfectar para que esto sea efectivo. Si no limpiamos previamente y solo ponemos cloro,
va a ser menos efectivo. Entonces, primero se limpia y luego se desinfecta. Súper importante esa recomendación. Por aquí tenemos dos preguntas. Nos pregunta Sí, Carlos, ¿qué hay del uso de mascarillas de tela TNT? ya, esa es la mascarilla TN, la tela TNT es aquella que se ocupa en las bolsas reutilizables y es lo que Ujú. estábamos conversando, ¿no? Eh, Protege en la medida de que algunas gotitas de las personas que puedan emitir el virus puedan quedar por la parte delantera de la mascarilla, o sea, por esta parte, ¿sí? Claro. Pero como muy bien ha dicho algunos organismos científicos, esto tiene las podrían hasta un 40% de probabilidad de disminuir mi riesgo de contagiarme por COVID-19. Pero esto se ha hecho también en relación, estos estudios se hacen en comparación con personas que no ocupan nada, ¿sí? Exacto. Sí. Como Ahora, lo es muy comentamos importante, si la van a anteriormente. utilizar, no tocar esta parte, porque esta es la parte que va a tener, que podría tener el virus. También es muy interesante, podríamos hablar en otro momento, cómo se utiliza correctamente la mascarilla. Sí, eso también es importante, como yo te decía, porque es un mal uso, ¿cierto?, de esta herramienta que es bien importante hoy día como cuidado. Felipe, me gustaría que analizáramos un poquito acerca de este problema, porque es un problema de salud colectivo, ¿cierto? No habíamos vivido esto antes, ¿cierto?, en nuestra historia más reciente, o con con la intensidad que se está viviendo, ¿cierto? Si nos enfrentamos a este problema de salud colectivo, por ende, también nuestro actuar debe ser colectivo. ¿Ya? Ahí ha costado un poquito. Los chilenos no se lo han tomado tan en serio, ¿cierto? Pero se han dado bastantes iniciativas. Estuvimos hablando el programa pasado, perdón, el día miércoles, acerca de iniciativas que buscan la vinculación y que buscan un concepto que tiene que ver con un modelo de salud que es la salud participativa. ¿Tú crees que también tengamos que entrar en un proceso de reflexión con respecto a nuestro modelo de salud, ¿cierto? Porque eh, claramente el modelo actual no ha dado resultado porque ha sido difícil, ¿cierto?, que las medidas se puedan llevar a cabo porque no tenemos la conciencia necesaria de los cuidados que debemos mantener. ¿Tú crees que es necesario que nosotros miremos más hacia un modelo de salud participativa, ¿cierto?, e inclusivo, sobre todo con las personas mayores? Mira, yo creo que esto es fundamental. Yo me dedico a trabajar en salud pública y hago clases de participación y salud pública y a veces desde la teoría parece todo muy bonito, pero yo creo que es momento en que los discursos de poder, la distribución de la riqueza, incluso también la distribución del poder y del conocimiento, porque el conocimiento es poder, es muy relevante que podamos redistribuirlo, organizarnos como sociedad de una manera diferente, entender que todos somos ciudadanos de una comunidad que habitamos y hoy día nos hemos podido dar cuenta cuán fundamentales son las personas que trabajan recolectando la basura, los conserjes, las personas mayormente mujeres que trabajan en casas particulares, los profesores, el personal de salud. Todos somos importantes en nuestra sociedad sin importar cuánto dinero recibamos derivado de nuestro trabajo. Sin embargo, el modelo económico que nosotros hemos sostenido principalmente en nuestro país, a mi opinión, ha demostrado no estar a la altura de lo que la pandemia nos está demandando. Es decir, hay personas que pueden, por ejemplo, teletrabajar, mientras que otras no. Hay otras personas que deben seguir tomando el metro, mientras que otras pueden estar en su auto. Entonces, esto hace un llamado a que los modelos de poder, y cuando hablo de poder quiero decir el poder económico, el poder social, el poder del conocimiento, se redistribuyan de una mejor manera a lo largo de toda la población, de todo el globo. Imagínense, o sea, cómo va a ser la mortalidad en los países de África, por ejemplo. Exacto. Eso es súper relevante. ¿Cómo ha sido de devastador la pandemia con menos casos en Ecuador, pero con un sistema de salud más débil que el nuestro? Entonces, esta pandemia nos hace un llamado, como dices tú, a actuar de manera comunitaria, coordinada, donde podamos poner todos nuestros saberes, nuestras aptitudes para mejorar la sociedad en la que vivimos y entender que acá somos todos importantes y que el sistema de salud debe responder a las necesidades del país,
tal como lo ha hecho desde los principios del Sistema Nacional de Salud, que impulsó el expresidente Salvador Allende, por ejemplo. Luego la privatización de la salud y la municipalización en los periodos de dictadura, yo creo que fueron en detrimento de un sistema de salud más equitativo y justo para todos nosotros. Yo creo que es momento de que, como dices tú, la información llegue a las personas, seamos más capaces de entender lo que está ocurriendo con el conocimiento y con las razones que la ciencia nos da, pero de una manera más fácil. Así podemos podemos entender mejor lo que la autoridad sanitaria nos está diciendo y lo que nos invita a hacer. Creo que es muy relevante lo que tú dices de replantearnos la manera en la que estamos comunicándonos, y viviendo como sociedad. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que ese ha sido uno de los ejes de trabajo también de nuestro programa, que es un programa enfocado, ¿cierto?, en hablar acerca del envejecimiento, donde también quienes trabajamos con vejez y con envejecimiento sabemos que uno de los pilares fundamentales de la salud participativa es la salud comunitaria, ¿cierto? Es la salud familiar, ¿cierto? Y yo tengo personalmente la experiencia también de participar con las personas del centro comunitario del Cerro donde resido aquí en Valparaíso y ha sido un espacio de apoyo fundamental porque te das cuenta que también tú estás en otro lado, ya no eres tanto solo el profesional o el personal o el trabajador de salud. También te toca ser en este caso una persona que puede estar expuesta a enfermarte y ya no tienes que adoptar solamente el rol de cuidar, sino también en algún momento puedes ser quienes que te van a cuidar. ¿Ya? Entonces, creo que desde esa reflexión es donde debiésemos empezar a insistir en nuestras familias, con nuestros amigos, ¿cierto? Y en nuestras comunidades, en retomar esta vida comunitaria, sobre todo en relación a lo que es la salud, la información y a las redes, porque hoy día se hace fundamental establecer redes. Lo mencionaste y me gustaría que pudiésemos también hablar acerca de eso, de que hoy día nos enfrentamos a una recomendación de un aislamiento físico o un distanciamiento físico, pero eso no significa que tengamos que aislarnos socialmente. Exacto, súper importante, ya que estamos en esta era de la globalización, que nos trae algunas cosas a favor y otras en contra. Ya sabemos que en contra nos atrajo, ¿no es cierto?, la globalización, esta pandemia, pero hoy día contamos con muchos dispositivos electrónicos y nos podemos comunicar con nuestras familias, podemos vernos por videollamada, podemos estar en contacto con nuestros amigos y familiares. Es súper importante mantener las rutinas en nuestras casas, ducharnos en la mañana, levantarnos, ponernos la ropa que más nos gusta. Yo, por ejemplo, me pongo perfume y me da como ánimo, ordeno, intento comunicarme con las personas. Debemos intentar hacer más llevadero esta situación, pero no es una situación normal. Jamás yo nunca recomendaría pensar que todo está normal, pensar que todo va a seguir. Ya lo dijimos en el programa anterior, es súper relevante estar al pendiente de estas cosas sociales también que están pasando. No es solo el virus y la enfermedad, sino que es cómo nos estamos relacionando, cómo está cambiando aceleradamente nuestra sociedad, cómo estamos hoy día haciendo todo por Internet. Y bueno, hoy día eso nos puede traer beneficios, como por ejemplo acompañarnos, hacer reuniones con familiares y amigos, llamarse a cada momento, si uno está mal o está bien. Así que yo creo que hay que mantener el ánimo. Esto no es normal lo que está pasando, pero debemos salir lo más airosos posible de esta. Sí, seamos responsables, ¿cierto? Quedémonos en casa y tratemos de mantener contactos y preocuparnos también sobre todo lo que insistimos en nuestro programa, que es con las personas mayores. Felipe, quiero agradecerte este contacto que hemos mantenido el día de hoy. También quiero agradecer a todos quienes han comentado esta transmisión, ¿cierto? Y a quienes nos has estado visualizando durante esta ya casi una hora de conversación. Te lo agradezco porque ya hemos tenido ya la tercera participación y espero también que el próximo viernes puedas estar con nosotros también compartiendo esta información que ha ido cambiando, que seguramente ya vamos a estar en otra situación la próxima semana y que tenemos que también mantener la información sobre los cuidados porque esto no va a terminar este mes, probablemente van a ser 2 o 3 meses más o quizás más, no lo sabemos, con respecto a los cuidados, con respecto a la pandemia. Sí, agradezco tu espacio y también me gustaría agradecer al Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, que también
bueno, es mi espacio de trabajo y permite también que yo pueda estar compartiendo con ustedes, aun si sea un día feriado. Así que cualquier duda, la idea es que podamos seguir en contacto y conversar de lo que nos vayamos preguntando respecto de esta pandemia. Así es, por supuesto que agradecemos a la Escuela de Enfermería, ¿cierto?, de la Universidad de Chile, porque también están dentro del trabajo que realizan como vinculación con el medio. Y yo también soy un convencido que esta información, que muchas veces es muy académica, hay que darle una conversación más coloquial como la que hemos tenido hoy, y espero que haya sido de agrado también para todos quienes nos escuchamos. Nos despedimos. Gerosum vuelve el día lunes, nuevamente a las 2 de la tarde, donde vamos a estar conversando con el psicólogo Carlos Varas de la Universidad de Valparaíso, de la Escuela de Psicología, gracias a la colaboración, por supuesto, de Gerópolis, de la Universidad de Valparaíso, y también vamos a tener transmisión el día martes con el coordinador regional del Servicio Nacional del Adulto Mayor para entregar información con respecto a las personas mayores y las medidas específicas que se están tomando. Y también el día miércoles tenemos un tremendo invitado porque vamos a conmemorar el Día de la Voz. Ahí vamos a hablar de un tema ya genérico, porque el 16 de abril es el Día Internacional de la Voz. Lo vamos a celebrar el día miércoles con una transmisión también en esta misma modalidad con el fonoaudiólogo y vocólogo Marco Guzmán, así que estoy súper entusiasmado y quiero también que Gerosum pueda seguir llegando a muchas personas. Felipe, te lo agradezco y nos encontramos el próximo viernes. Chao. Chao, chao.